Buenos días, apreciados hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática. Recuerden que el tema para la semana es arrepentimiento y perdón. Estamos hoy miércoles 3 de junio. Gracia suficiente es el tema que vamos a tocar en esta mañana. No lo podemos hacer sin antes encomendarnos a Dios. Si es que mi invitación es que ahí donde se encuentra, si puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos, vamos a orar a nuestro Padre. Oremos, querido Padre, damos gracias por el tiempo que nos permites de poder meditar en tus consejos. Ayúdenos, Padre, con un entendimiento sabio para poder grabar estas lecciones, ponerlas en práctica y poderlas compartir. Quede con nosotros y bendiga sus consejos. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya que el día de ayer se nos presentaba el tema, pues arrepentimiento genuino, es un tema muy interesante. Esto tiene, recuerden que la lección lleva una secuencia y para que podamos gozar de esta gracia suficiente que hay en nuestro Padre Celestial, pues por lógica, como se nos explicaba el día de ayer, debe de haber un arrepentimiento genuino, si no, no vamos a ver los resultados de esta gracia, de esta infinita gracia, diría yo, de parte de Dios. Porque Dios está dispuesto, así lo dice su palabra, como cualquier padre, dar buenas dávidas a sus hijos. Así es que Él quiere que nosotros seamos beneficiados de esta gracia y como el título lo dice, es suficiente, más que suficiente. Pero eso tiene que ver con lo que se nos decía el día de ayer. Un arrepentimiento genuino, hermano. No apantallar. Ay, que me conduelo y todo, y no abandono el pecado. Digo en lo mismo. No, eso no es arrepentimiento genuino, como se nos decía, ¿verdad? Así es que hago esta introducción así porque posiblemente, bueno, nos vamos a preguntar, ¿dónde está esa gracia? No la veo manifestada en mi vida. Bueno, si no hace los arreglos adecuados y apropiados, como la palabra de Dios nos manda, no vamos, como te repito, a ser beneficiados de esta gracia, que es suficiente, grandísima, infinita, diría yo, ¿verdad? Pues bien, por eso la autora de la lección dice que cuando sentimos el peso de nuestro pecado y permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca, dice, al pie de la cruz, debemos pedir el perdón de Dios. Pues compasivo y clemente, dice la Biblia, es el Señor. Lento para enojarse, grande en amor. Así lo dice el Salmo 103:8. Este mismo versículo fue pronunciado por Dios mismo en Éxodo 34:6, cuando tuvo esa conversación con Moisés, cuando Moisés subió al monte por segunda vez con las tablas de piedra. Ya lo vamos a leer. Por eso dice, después de que su nación elegida lo hizo entristecer. Dios expresa esa parte, ¿no? Que Él es grande en misericordia y en gracia y su gracia infinita. Muy bien, vamos a meditar en los textos que nos corresponden en esta mañana, que están en el libro de Éxodo, capítulo 34, del 1 al 10. Mi versión dice de la siguiente manera. El Señor dijo a Moisés, alisa 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Prepárate para mañana y sube por la mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí en la cumbre del monte. Ninguno suba contigo, ni perezca, dice, ni aparezca ninguno, dice, en todo el monte, ni oveja, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó, dice, 2 tablas de piedra, como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor. Y lo llevó, dice, en sus manos las 2 tablas de piedra. Entonces el Señor descendió, dice, en la nube y estuvo allí con él y proclamó su nombre. El Señor, dice, pasó ante Moisés
y proclamó, dice, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. La fidelidad es lo mismo misericordia, que mantiene, dice, su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, dice, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo, dice, al malvado, que visita la iniquidad, dice, de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés, dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, ven con nosotros. Aunque este pueblo es de dura cerviz, perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos tú por tu heredad, le dice Moisés. Es una súplica que Moisés hace a Dios. Y termina el 10 diciendo, entonces el Señor respondió, voy a concertar un pacto ante todo el pueblo, haré maravillas nunca hechas en toda la tierra, y ninguna nación, y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo, el Señor, haré en medio de ti. Es lo que el Señor dialogó con Moisés, o Moisés dialogó con el Señor, y vemos la parte interesante es que dice el versículo que mantiene su admirable, dice, amor a millares, perdona la iniquidad. El versículo 7 es el más interesante, es el que cierra, diría yo, el estudio del día de ayer, porque vea cómo dice, estas son palabras del Señor a Moisés, que le dice que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y bueno, y por supuesto, no deja sin castigo, dice, al pecador. Ese que vemos que dice que disfruta de la vida, va a llegar su momento en el cual tiene, como decía alguien por ahí, le van a tener que pasar la factura y entonces va a ser el momento triste para ellos. Pero lo que queremos resaltar es lo que el Señor dice, que Él es, que perdona nuestro pecado, que realmente perdona nuestro pecado. Pero aquí yo digo, por eso cerramos el estudio de ayer, que cuando hay un arrepentimiento sincero, pues Dios es misericordioso, bondadoso y perdonador y perdona nuestro pecado. Sabemos, ¿verdad, hermanos, cuál es el concepto del verdadero perdón también? Perdón es olvido. Ese es el verdadero concepto. O sea, Dios se olvida de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Y como también la misma palabra de Dios dice que los avienta ya a lo más profundo de la mar. Eso lo que está simbolizando es que Él no se vuelve a acordar más de ese pecado. Por eso también recalco lo que se nos decía el día de ayer, que debemos de ir a Dios con un perdón sincero, con un verdadero arrepentimiento para que ese pecado pues sea perdonado y borrado y no se recuerde más. Por eso dice también la lección de esta mañana, el hecho de que el Señor dice, sea bondadoso, sea lento en airarse y abundante en misericordia, es también, dice, la razón por la que Jesús murió en la cruz, para que nuestra relación con Él, dice, pudiera restablecerse. Había que hacer ese sacrificio. Acuérdense, bueno, ya vamos a leer algunos textos más abajo, que así nos recalcan, ¿no? Que la paga del pecado es que es la muerte, no queda de otra. Pero por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para restablecer esa relación entre nosotros y el Señor. Cuando estamos, dice, dispuestos a reconocer, y aquí viene nuevamente el recalco que se nos hacía ayer, y confesar nuestro pecado. No solo decir, ay, me arrepiento, confesar nuestro pecado, dice, y decimos, dice, Señor, aquí estoy de nuevo. Vea qué bonito. Ten compasión de mí, que soy pecador. Así lo dijo Jesús, lo dice Lucas en capítulo 18, versículo 13. Dice, Jesús quien obra en nosotros y por nosotros, mediante el Espíritu Santo, antes de que se lo pidamos, dice, quítanos de nosotros el peso que nos agobia, dice, del pecado.
Nuestra carga, dice, son aliviadas en el Calvario. Y Jesús, dice, está sin duda muy cerca, dice, cuando acudimos a Él. No busca incluso, bueno, así dijo en la parábola de las 100 ovejas, no la oveja perdida. ¿Ah? Dejó las 99 y fue a buscar. Por eso dice que nos busca, incluso dice antes, como el buen pastor. Y está, dice, también a la puerta llamando, como lo expresa Apocalipsis 3:20. No permanezcamos lejos, dice, de la cruz, mirando a Dios, dice, desde lejos. Corramos hacia Jesús y permitamos que Él reemplace nuestros pecados y, y carga, dice, por su justicia. Así lo dice Zacarías 3:4. Muy bien, hermanos, algunos textos aquí interesantes eh, con los cuales pues terminamos en esta mañana y que dicen que lo leamos estos textos detenidamente eh, y que registremos ahí, ¿verdad? Por escrito con tus propias palabras lo que dicen acerca de la gracia de Dios disponible para ti. Muy bien. El primero es Romanos 6:23. Es un texto que muy conocido, que muchos lo usamos en, ya sea en meditaciones, y que el apóstol Pablo escribió y dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice Romanos 6:23. Y tenemos Romanos 5 también, 20 y 21, que dice, pero donde el pecado abundó, póngale cuidado a este texto, pero donde el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. Ahí estaba la gracia, suficiente. No voy a cansarme de repetir esta palabra, que es suficiente, es abundante, hermano, hay suficiente. No podemos decir este pecado el Señor a mí no me lo va a perdonar. Es demasiado grande, demasiado horrendo. No, la gracia es suficiente, hermano. Por eso dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como dice, el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna, mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso el, el amor de Dios hacia nosotros, los pecadores. Hermano, realmente eh, yo cada día más me convenzo de lo que alguien decía, la salvación ahí está, si ahí está, solo está dila y agarrarla. El problema es que no queremos entender esto y muchos nos complicamos y creemos de que hay que hacer aquí, que hay que hacer por allá, pero no, la salvación ahí está, hermano. Si hay que cumplir requisitos, claro, claro, que Dios exige. Como vuelvo y sigo insistiendo lo que se nos explicaba ayer, un requisito esencial es sentir dolor y a ese verdadero arrepentimiento de los pecados para poder hacer nuestra esta gracia y que es en abundante, le voy a poner yo. Ya no suficiente, no que en abundancia. Muy bien, y terminamos el último de Romanos 5:8 que dice, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, póngale bien cuidado, Cristo murió por nosotros y de nosotros depende. Ya Él hizo lo que tenía que hacer o lo que usted y yo teníamos que pagar por nuestras consecuencias de pecado. Por eso este texto lo encierra todo para mí allí que dice, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, mandó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, muerto que usted y yo como pecadores era lo que merecíamos. Él vino a sufrir eso para que la gracia abundante del Señor sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Apreciado hermano, la salvación está. Dios quiere que nosotros seamos salvos, que vayamos a morar por una eternidad en esa tierra maravillosa que se nos presenta, en esa vida tan linda que se nos presenta, que será eterna en primer lugar, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá cansancio. Bueno, y eso es un principio nada más. ¿Cuántas otras cosas? Bueno, si hay un texto que dice que
cosas que ojo jamás ha visto y pensamientos que jamás en mente humana han pasado, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces, apreciado hermano, yo concluyo esto de que la salvación está y la gracia en abundante de parte de nuestro Dios. De usted y de mí depende. ¿Hay cosas que hacer? Claro que sí. En primer lugar, pues, un arrepentimiento genuino, como se nos decía ayer, y que realmente ese pecado por el cual nos arrepentimos genuinamente, no volver, pero ni siquiera pensarlo, mucho menos volver a caer en él. Son las cosas que Dios espera ver en ti y en mí, y entonces esa gracia en abundancia será una realidad en cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana.